y abajo a la derecha cuando tiene 3 dioptrías. O sea que realmente afecta la calidad y la cantidad de visión. Pero también miren en dioptrías bajas de astigmatismo. Aquí podemos ver la influencia de media dioptría y de 1 dioptría. O sea que realmente afecta la calidad de visión y la cantidad de visión. El doctor Steven Charhon presentó en el ASCRS un trabajo muy interesante sobre cirugía facorrefractiva bilateral en 2.485 pacientes. Y él estudió la relación que había entre la cantidad de visión y el astigmatismo presente en los pacientes. Él pudo ver que el 82.3% de los ojos que quedaron con 0 dioptría de refractiva residual llegaban a ver 20/20. El 74.5% de lo que tenían muchas veces que remedian distrofia de epitelio pigmentario. un agente de interferencia. El 74.5% de los ojos que quedaron con media dioptría de astigmatismo llegaban a ver el 20/20 y 54.3% de esos pacientes que quedaron con 1 dioptría, de esos ojos que quedaron con 1 dioptría de astigmatismo, llegaban al 20/20. Y en esta imagen de arriba a la derecha ustedes pueden ver el grado de satisfacción que decían los pacientes que tenían con sus resultados visuales en relación con el astigmatismo que había quedado refractivo residual. Y pueden ver que hay una relación directa en que mientras más astigmatismo existe residual, menos grado de satisfacción van a tener los pacientes. El ASCRS hace un survey anual de una serie de preguntas a sus membresías y en el año 2018, que es la última disponible, encuestaron a su membresía y hubo 1,000 respuestas. De ellas, 36% correspondían a doctores de los Estados Unidos y 64% de doctores a nivel internacional. Y de estos, el 10% eran de Sudamérica. Y ahí vimos que el 95% de los doctores estaban de acuerdo de que cuando hubiera un astigmatismo presente en el paciente que se iba a operar de catarata, que fuera clínicamente significativo, tenía sentido el poner un lente tórico. Sin embargo, solamente el 20% de esos pacientes finalmente llegaban a tener el implante del lente tórico. Y los motivos, unos decían que era porque eso le añadía costo al paciente, otros decían que no tenían el entrenamiento suficiente para poder implantar esos lentes, y otras respuestas eran de que no había lentes tóricos disponibles para ellos utilizarlos. Sin embargo, lo del precio es algo relativo si se le presenta al paciente cuáles son las ventajas que va a poder conseguir en beneficio del implante del lente tórico. Y con respecto al entrenamiento, por eso estamos haciendo esta charla. Es importante saber que hoy en día la cirugía de catarata se percibe mucho cuando el paciente no va a utilizar lentes después de la cirugía. En esa misma proporción va a decir que su cirugía fue exitosa. Por lo tanto, hoy en día se piensa mucho en el resultado refractivo. Ya no es una simple rehabilitación visual para el uso de espejuelos. No solamente porque se han desarrollado grandes plataformas de facomulsificadores, de femtosegundos, para poder hacer la cirugía de una manera segura, sino también porque hoy existen una gran cantidad y variedad de lentes intraoculares que nos van a permitir conseguir una buena visión, no solamente a la distancia, sino a distancia intermedia y también para distancia cercana. Por lo tanto, el lente ya no es solamente un lente monofocal, sino que también estará el tórico monofocal, pero como ya hablamos anteriormente, el astigmatismo va a afectar mucho la calidad de visión y lo va a hacer mucho más en los lentes intraoculares que puedan ser bifocales, de foco extendido o trifocales, que lo harían con un simple monofocal. Por eso el manejo del lente tórico es tan importante para nosotros poder resultar en un paciente feliz luego de la cirugía. Vamos a ver en principio qué proporción de pacientes tendría sentido entonces de implantarle un lente intraocular.
En este estudio, la doctora Teresa Ferrer Blasco de España publicó en el año 2009 un estudio hecho en 4.540 ojos. Y ella vio que el 48% de esos ojos que se iban a operar de catarata tenían un astigmatismo entre media y 1.5 dioptrías. Y más del 16% tenían un astigmatismo mayor de 1.5 dioptrías. Este otro estudio del Dr. Hoffman en Alemania, publicado un año después, sobre 23.239 ojos que iban a ser operados de catarata, nos dan cifras parecidas. Y vemos que el 55% de esos ojos van a tener un astigmatismo corneal entre media y 1.25 dioptrías, y el 16% van a tener un astigmatismo mayor de 1.25 dioptrías. Y esta otra estadística hecha en un estudio por el doctor Warren Hill en 6.000 pacientes, vio también números parecidos. El 54% de esos ojos van a tener un astigmatismo entre media y 1.5 dioptrías y el 18% mayor de 1.5 dioptrías. Si tomamos en cuenta que hoy en día podemos tratar astigmatismo de hasta 0.75 dioptrías, en especial lo que son contra la regla, podemos pensar que por lo menos entre un 40 o casi un 50% de los pacientes pudiéramos implantarle un lente tórico al momento de realizar una cirugía de catarata. El ojo tiene dos mecanismos ópticos. La córnea es el primero y el de mayor poder, y luego el cristalino. Como estamos haciendo una cirugía para eliminar el cristalino, ya sea refractiva o por un problema de catarata, entonces el único componente óptico que sigue quedando inerte en el ojo, o sea, intocado, es la córnea, y por lo tanto, tener presente siempre que el astigmatismo que vamos a corregir es el astigmatismo corneal, no el astigmatismo refractivo del paciente. Por eso tenemos que ver en esos pacientes siempre diferentes aspectos de su córnea, y entre ellos, dentro de los estudios que hagamos, debemos incluir la topografía corneal. Entonces vamos a ver un poco qué debemos evaluar previo a la cirugía de estos pacientes. La doctora Epitropoulos publicó ya hace unos años la importancia que tiene el estudio de la osmolaridad, porque ella pudo ver que cuando estaba alterada o elevada la osmolaridad, y hay una relación directa entre esto y el ojo seco, se pueden producir errores en las medidas queratométricas de hasta 1 dioptría. Recordemos que existe una relación directa entre la queratometría y el valor refractivo residual. Si existe 1 dioptría de error queratométrico, habrá un error de 1 dioptría en la refracción residual postquirúrgica. Por eso es tan importante que nosotros evaluemos muy bien la película lagrimal. Primero, para evitar errores en la medida de la queratometría. Y segundo, para asegurarnos que tendremos una película lagrimal lo suficientemente estable para dar una buena calidad visual luego de la cirugía y que justifique un gasto extra para poder poner un lente que tenga un costo mayor. También debemos estudiar la regularidad de esa superficie ocular, la superficie corneal. Y debemos descartar problemas como degeneración nodular de Salzmann, cicatrices corneales que produzcan astigmatismo irregular, la degeneración de la membrana basal, problemas de superficie como el pterigion que produzcan, como le estoy diciendo, irregularidades queratométricas. Otro punto importante a tomar en cuenta es que estos lentes en principio fueron diseñados para tratar astigmatismos corneales que fueran regulares, que fueran simétricos y ortogonales. En principio, no estaban pensados para tratar queratocono subclínico o degeneración marginal pelúcida. Luego fueron haciéndose estudios a medida que se fue ganando experiencia y confianza con el uso de los lentes tóricos, y hubo muchas publicaciones que hablaban de un uso exitoso en el queratocono para por lo menos
reducir importantemente ese astigmatismo. Pero como regla general, si usted es una persona que empieza a poner lente tórico, descarte esos casos, y a medida que vaya teniendo experiencia, si lo piensa poner en una de estas situaciones, tenga en cuenta estos 3 puntos. Primero, tiene que ver cómo veía el paciente con gafas en el pasado. Si era un paciente que tiene un queratocono subclínico y que era un paciente que a pesar de ello podía tener una buena agudeza visual con sus espejuelos y que tal vez usted pudiera documentar con la historia clínica si era un paciente suyo previo o que el paciente se lo dijera, eso es un dato importante de que pueda haber mejoría con un lente tórico. Segundo, si el astigmatismo es poco asimétrico en los 3 milímetros centrales. Eso es fundamental porque por ahí es que va a entrar la mayor cantidad de luz que va a enfocar correctamente en la mácula. Y tercero, si usted decide finalmente proceder, advertirle al paciente que en todo caso el objetivo sería disminuir el astigmatismo y no eliminarlo completamente en presencia de una situación corneal como la descrita. En este ejemplo, aquí vemos un paciente que tiene una queratometría promedio de 49,56 y que tiene un astigmatismo de 1,41. Vean aquí abajo que tiene una queratometría de 50,22 y aquí arriba de 48,95. Pero en los 3 milímetros centrales no hay una simetría importante. Vemos que la línea de curva es más o menos recta. Entonces esto es un paciente que yo no tendría prurito para ponerle un lente tórico. En este otro paciente, donde hay un queratocono, donde podemos ver que hay un astigmatismo oblicuo, hay asimetría y sobre todo podemos ver que en los 3 milímetros centrales hay una diferencia que no es poca. Aquí tenemos una medida de 47,4 y aquí de 44,4 dioptrías. Este es un paciente que ya era antiguo y que yo sabía que él con sus gafas podía llegar a ver 20/25. Entonces yo a ese paciente, aún sabiendo de esa asimetría, le dije que era probable que pudiéramos reducir ese astigmatismo residual postquirúrgico y lograr mejor visión posible si le implantábamos un lente tórico a pesar de esta situación. Fíjense que el astigmatismo corneal era de 1,6 dioptrías a 33 grados en el eje más curvo. Y ese paciente luego quedó viendo sin corrección 20/25 menos 2, que lo que es lo mismo 20/30. Y fíjense que lo que hicimos fue reducirle el astigmatismo. Si lo pusiéramos en forma positiva, es un astigmatismo que sería de 0,75 a 30 grados y coincide mucho con la curvatura que nos dio el Pentacam. En pacientes donde tengamos queratotomía radial, en sentido general, van a tener una curvatura corneal con astigmatismo que va a ser asimétrico. Muy pocas veces tendremos un paciente con una queratotomía radial que tenga un astigmatismo lo suficientemente regular para ponerlo. Entonces, pueden en sentido general descartarlo. Y en pacientes que tengan una topografía post-lásico, post-PRK, que no tenga una simetría como la que hemos hablado, que debe ser la ideal. Arnaldo. Sí. Un favor, mira, ¿puedes retroceder 2 slides? Sí, claro. Y uno más. Ahí está, es ese. Miren, y solamente para contarles. Has mostrado ¿Aquí muy bien. o aquí? Sí, no, el siguiente. Has mostrado muy bien justo el mapa topográfico. Una de las cosas que me guío yo para la posibilidad de colocar en córneas irregulares, llámese queratoconos quizás no tan avanzados, lentes tóricos, es justo el mapa que muestras del sagital. Y quizás sería bueno mostrarles a todos es que las zonas ópticas de 3, 5 milímetros y 7 milímetros, si seguimos la línea curva, si esa línea no es muy desplazada, ¿sí?, justamente nos informa que podría tener un resultado visual aceptable con un lente tórico. Exacto. Si viéramos esas líneas rojas muy separadas de su continuidad, ¿sí?, que lo que se llama astigmatismo irregular, quizás no sería un tan buen candidato. ¿Qué opinas? ¿Te guías también por eso? ¿O cuál es tu principal guía cuando tú ves una topografía y quieres colocarle una córnea irregular, un tórico? ¿Qué es lo que haces tú? Bueno, yo efectivamente eso es uno de los parámetros que miro muchísimo.
cómo se comporta esa curvatura en los 3 milímetros centrales y ver si tiene una línea lo más rectilínea posible. Si yo viera que la línea de arriba se curva en la parte de abajo, o sea que no lleva una trayectoria lineal simétrica, entonces, como tú, pienso también de que no es un candidato ideal para un lente tórico. Perfecto, Muy perfecto. bien. En la clase vamos a seguir ahí. Hay unas preguntas que ahí nos va a ayudar. Por ejemplo, está Lupita, está Nacho, está Noé también, que algún comentario nos puede ayudar. Ahorita tú nos vas a explicar cómo escoges el lente, ¿cierto? Sí, ahora vamos a eso mismo. Perfecto, perfecto, perfecto. De ahí te molestamos. En el momento de la queratometría, Warren Hill dice que lo que él recomienda es usar la imagen topográfica para determinar el eje de ese astigmatismo más curvo. Y él traza una línea recta pasando por el centro de ese astigmatismo y a él lo marca de esta manera, diciendo luego que él utiliza el valor de la magnitud de ese astigmatismo utilizando lo que le dio la autoqueratometría del biómetro, por ejemplo. Y él usa lo del grado, o mejor dicho, el eje de ese astigmatismo basado en la topografía. Esa es su recomendación. Ahora, ¿qué hago yo? Yo uso queratometrías promedio y utilizo en sentido general la mayor parte de las veces 3 instrumentos, que son el topógrafo aberrómetro OPD NIDEC 3, el IOL Master 700 y el del Varian. Y en algunos casos añado el Pentacam cuando tengo dudas. Ahora bien, ¿por qué uso 3 queratometrías? Porque está publicado de que esto permite tener mayor consistencia en los resultados postquirúrgicos. ¿Y qué yo hago con esos valores medidos en 3 instrumentos distintos? Bueno, yo los comparo y si las medidas coinciden, prosigo con tranquilidad, pero rara vez puedo decir que ellas van a coincidir en todo. Así que tomo lo siguiente como la máxima más importante. Si la queratometría, si en esos valores hay más de 10 grados de diferencia y o más de media dioptría de diferencia, entonces paro, humedezco la córnea y se repite la prueba de estas queratometrías. Si yo veo que esas medidas se mantienen siguiendo esas disparidades, entonces veo si es por la película lagrimal o si hay algún problema de curvatura anormal o alguna cicatriz que justifique eso, y en ese caso se descarta un paciente de este tipo para implantarle un lente tórico. Si yo veo que está dentro de esos rangos, se hace un promedio de esos valores. Entonces, ¿cómo hacemos el cálculo del lente tórico? Fíjense, lo primero que tenemos que tener en cuenta es conocer cuál es el astigmatismo inducido, el que usted genera como cirujano. ¿Por qué? Porque todos los calculadores tóricos van a utilizar ese valor en su nomograma de cálculo, porque ese valor va a afectar tanto la magnitud del cilindro a corregir como del eje de implantación, hasta en 15 grados lo puede cambiar. Sabemos que el astigmatismo es un factor que tiene 2 vectores. Tiene la magnitud, como ya hablamos, cuánto astigmatismo hay, y el eje del mismo. Si solamente tomamos en cuenta la magnitud, el promedio de ese valor aritmético, vamos a tener uno de esos 2 vectores. Por lo tanto, el astigmatismo inducido más fiable para nosotros utilizar es el que se llama el centroide. El centroide va a utilizar en su cálculo el valor de la magnitud y el eje, y lo va a desplegar en un eje cartesiano de XY y nos va a dar un promedio de ese valor. Y ese valor va a ser el promedio del vector magnitud y eje.
Para uno poder hacer ese cálculo, lo ideal es siempre hacer una incisión que tenga el mismo tamaño y en el mismo eje. ¿Y por qué? No es lo mismo o no se va a producir la misma cantidad de astigmatismo si usted hace una incisión de 2.2 milímetros así hace una de 2.8 o 3 milímetros, porque hay más córnea cortada. Y asimismo, como la córnea no es un círculo perfecto, sino que es oval, siendo más ancha en su parte horizontal, no es lo mismo una incisión temporal que va a estar más lejos del eje central de la córnea, que si usted entra, por ejemplo, superior, que va a estar mucho más cerca del eje de la córnea, del eje central, y por lo tanto a producir más astigmatismo. No importa el tamaño de incisión que usted haga o el eje por el que usted entre. Lo importante es que usted siempre haga la misma incisión y el mismo eje para poder calcular cuál es su astigmatismo inducido. Y existen diferentes maneras luego para poderlo calcular. Lo puede calcular en la página del Dr. Warren Hill. Los que tienen el Holloway 2 como fórmula también se lo calcula. El Berion también lo calcula. El Panacea y el Varas Calculator. Pero si usted dice, bueno, mira, yo no quiero complicarme la vida, yo no voy a hacer esos cálculos, yo quisiera algo mucho más sencillo. Bueno, pues para empezar, entonces usted pudiera hacer el siguiente ejercicio. Hacer una incisión temporal y utilizar un valor de astigmatismo de 0.12 de valor centroide, que es el promedio de la mayoría de los cirujanos, y a partir de ahí usted empezar a trabajar con sus pacientes. Tenemos que tener presente y recordar que ya en el 2012 el doctor Koch y colaboradores describió la importancia que tiene el astigmatismo de la cara posterior de la córnea cuando estamos tratando de determinar cuál es el lente tórico que vamos a implantar. La cara posterior de la córnea es más curva en su meridiano vertical en el 80% de los casos. Ese astigmatismo, esa curvatura mayor vertical actúa como un lente negativo, produciendo un astigmatismo en el lado o en el meridiano horizontal, o sea, contra la regla de un valor promedio de 0.3 dioptrías. De 0.3 dioptrías. ¿Y qué significa eso? Que si no lo tomamos en cuenta y solamente tomamos en cuenta el astigmatismo que hay en la cara anterior de la córnea, cuando vayamos a corregir astigmatismos que sean a favor de la regla, lo vamos a hipercorregir en media dioptría. Y cuando fuéramos a tratar astigmatismos contra la regla solamente basándonos en el valor de la cara anterior, lo hipocorregimos en 0.3 dioptrías de astigmatismo en promedio. Y eso ya ha sido confirmado en diferentes trabajos existentes en la literatura. Por lo tanto, lo ideal, y esta es una gráfica del doctor David Flicker, es que elijamos calculadores tóricos cuyo nomograma incluya el astigmatismo presente en la cara posterior. Y existen dos maneras de incluirlo, ya sea basado en análisis estadístico de regresión de resultados propios, como lo hizo, por ejemplo, el doctor José Miguel Varas en su calculador en base a 5,000 casos operados, o en estudios publicados que ya han analizado cuál es el astigmatismo promedio de la cara posterior de poblaciones grandes, o mediante una medida directa de ese astigmatismo de la cara posterior usando instrumentos. Y también calculadores tóricos que tomen en cuenta la posición efectiva del lente, porque no va a ser lo mismo el lente tórico que se va a poner en un paciente que tenga una cámara anterior bien profunda porque sea miópico, miope ese paciente, aunque tenga la misma queratometría y valor de astigmatismo que fuéramos a corregir, que el que se implantaría en un lente que tenga una posición efectiva de lente diferente como un hipermétrope, porque va a estar mucho más cerca de la córnea.
Entonces, ese calculador tórico debe tomar en cuenta estos dos factores. Existen instrumentos que calculan ese astigmatismo de la cara posterior. Para mencionar algunos, está el Cassini, está el Pentacam y está el Galilei. Los tres son muy conocidos. Un estudio del año 2017 de Ferreira y colaboradores determinó lo siguiente, que aún existan instrumentos que midan directamente el astigmatismo de la cara posterior de ese ojo a operar. Los resultados que van a conseguirse con los calculadores tóricos van todavía a ser mejores cuando se usan el astigmatismo asumido por grandes cantidades de datos publicados en estudios de regresión. Entonces, esto es interesante porque las fórmulas o los calculadores tóricos que ya mencionaremos a continuación, la mayoría de ellos utilizan esos astigmatismos inducidos asumidos, no los medidos directamente. Sin embargo, el año pasado, en el 2019, este estudio analiza algo que la casa Zeiss ha sacado para el IOL Master 700. El IOL Master 700 se basa en un OCT de barrido, o Swept Source OCT, y ellos han podido medir el astigmatismo de la cara posterior también en la córnea, que van a hacer el cálculo biométrico. Entonces ellos desarrollaron la manera de calcular ese lente tórico utilizando ese valor total del poder corneal con el Swept Source OCT. Y ellos dicen que pueden lograr resultados todavía mejores que lo que logran los calculadores tóricos utilizando un cálculo asumido basado en estadísticas de casos previos del astigmatismo de la cara posterior. Sin embargo, yo creo que se necesitan todavía más estudios para poder decir que eso sea cierto y no solamente basarnos en este solo estudio. El calculador tórico o la suite de cálculo de lentes intraoculares Panacea de David Flicker también es un calculador tórico. Y este calculador tiene dos maneras de hacerlo. Una es utilizando la medida directa que le da el Pentacam del astigmatismo de la cara posterior. O la otra manera es utilizando los astigmatismos promedios de estadísticas previas de grandes poblaciones. El gold estándar que usa la gran mayoría de cirujanos alrededor del mundo es el calculador tórico de Barrett, que en su nomograma incluye el análisis de la cara posterior en base a estudios de regresión estadísticos y también algunos cálculos que ha sido desarrollado por él en su nomograma y que no son conocidos. Pero también tiene la ventaja de que ahora tiene una pestaña que permite al que va a introducir los datos a poner las queratometrías de los distintos instrumentos que utilizó para medir ese valor queratométrico. Puede poner hasta 4 instrumentos. Puede poner el del biómetro, el del autorrefractor, el de un topógrafo y el de un tomógrafo como el Pentacam. El Varian hoy en día también utiliza para su cálculo la posibilidad de introducir las queratometrías medidas con distintos instrumentos para hacer un valor promedio, tanto como lo hace el Barrett. Y el calculador tórico de varas también permite lo mismo, como en este ejemplo, en esa gráfica ustedes pueden ver en el círculo rojo, cómo le introdujo el valor queratométrico del Lenstar, que es el biómetro, del autorrefractómetro y del Galilei. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta ya una vez utilizado los calculadores tóricos, el que hayamos preferido de los que yo he mencionado, para poder entonces proceder a la cirugía? Bueno, aquí tendremos que tener diferentes pasos en mente que vamos a enumerar. Primero, el marcado
Yo he puesto intraoperatorio, pero realmente es justo previo a la cirugía. Aquí hay ejemplos de distintos marcadores manuales. Otros ejemplos pueden ser lo que tienen la burbuja de nivel, que nos permiten tener mucho mayor precisión para marcar los meridianos que servirían como referencia. Y en la imagen derecha podemos tener uno que me gusta mucho, ambos, yo tengo ambos de estos. El de la derecha es de la casa Seiko, desarrollado por Akahoshi, que tiene un sensor tanto óptico como auditivo y con una precisión de hasta medio grado de diferencia de desalineación te puede captar para tú tener una mayor precisión al marcar los ejes de referencia para poner el lente tórico. Otro que vale la pena mencionar, porque yo sé que hay doctores, colegas que lo usan, está este sistema que desarrolló el doctor Fernando Soler y que lo ha distribuido por Faco Elche, el Goniotrans, que permite con una fotografía pues poder utilizar como referencia en los diferentes grados criptas del iris o vasos conjuntivales, y desde luego que están los marcadores digitales de referencia. Estos marcadores tienen como ventaja de que si la tinta se ha borrado de un lado o se ha corrido, se puede perder la referencia de marcado, o si ese marcado con la tinta es muy grueso, puede ser hasta de 10 grados perdón, hasta 5 grados de grosor, y entonces no tenemos tanta precisión como podemos ver aquí en el marcado, como nos lo da en la imagen de la derecha, una marcación digital. Hay artículos que hablan de que el marcado digital puede reducir hasta en un 50% la desalineación de la marca con el verdadero eje de toricidad que queremos tratar. Aquí podemos ver que el valor del barium promedio fue de 1.7 grados y el manual de 3.1 grados. Se redujo en aproximadamente casi un 50%, pero eso llega a ser poco significativo en cuanto a la cantidad de visión que va a significar para el paciente, como lo han dicho estas distintas publicaciones, donde es verdad que el marcado digital nos puede producir menos astigmatismo residual, un poquito menos, y eso pudiera dar un poco de mejor calidad visual si lo vemos en aberrometría. No va a mejorar la rapidez de la cirugía, pero las estadísticas dicen que no producen una diferencia en cuanto a agudeza visual si usted lo va a marcar en manual o en digital. No hay una diferencia clínicamente significativa en la cantidad de visión lograda. Luego que estamos ya en la cirugía, recordar que en el momento de que hagamos la capsulorhexis, aquí tenemos una imagen manual a la izquierda y una imagen de femtosegundo a la derecha. No importa la técnica que usted use. Lo importante es que ese lente quede cubierto 360 grados en su óptica. De esa manera, el lente no va a tender a inclinarse cuando vaya ocurriendo la contractura fibrótica de la cápsula, y esa inclinación pudiera producir coma y producir astigmatismo, o en el periodo temprano, si hubiera algún problema con una hipotonía posquirúrgica que produjera una cámara un poco inestable y que si el lente no está bien cubierto pudiera protruir hacia adelante un poco y rotar. Por tanto, la cobertura es muy importante. En el momento de implantar ese lente, recordar que lo ideal sería colocarlo primeramente unos 20 grados antes de la marca final de implantación que queremos, para que cuando estemos manipulando al momento de aspirar el viscoelástico, si ese lente rota, no se nos pase de la marca que hicimos. Esto tal vez en lentes de plato no es tan importante, pero cuando son en C, con ápticas en C sí tiene importancia, porque en esas ápticas el eje de rotación siempre para colocarlo tiene que ser con la manecilla del reloj. Y una cosa que va a ayudar mucho durante el acto, para darle estabilidad durante el acto quirúrgico, es hidratar un poco las incisiones, tanto la principal como las auxiliares,
para darle estabilidad a esa cámara y que no se nos escape líquido que pueda facilitar que ese lente se nos mueva de posición. Ahora, si durante la cirugía usted está utilizando aberrometría intraoperatoria, es muy importante no hidratar esas incisiones corneales porque eso sí va a alterar el astigmatismo corneal presente que va a estar medido por el aberrómetro y nos puede falsear los resultados. Entonces, recordar que lo primero que tenemos que hacer es aspirar el viscoelástico que se encuentra debajo. Usted puede empezar por delante del lente, pero puede ser mejor aspirar el que se encuentra debajo, que es muy importante asegurarnos que quede sin viscoelástico. Y luego proceder a aspirar el que se encuentra en la parte de la cámara anterior por delante del lente intraocular. Finalmente, usted va rotando ligeramente con el instrumento auxiliar hasta alinear las marcas de toricidad que tiene el lente intraocular con las marcas digitales o con las marcas manuales que hemos hecho sobre la córnea y luego con mucha suavidad retirar estos instrumentos y finalmente verificar que las marcas coincidan para nosotros asegurarnos de que la implantación quedó correcta en el eje que queríamos corregir. Es importante también asegurarnos que el ojo quede con buen tono. Para prevenir la rotación de ese lente intraocular, tengamos en cuenta 3 datos muy importantes. Asegúrese de aspirar ese viscoelástico que ha quedado por detrás, que usted puso y que estaba por detrás del lente intraocular, para que ese viscoelástico no actúe como un lubricante que facilite rotación. Segundo, asegúrese que no haya hipotonía postquirúrgica y para ello usted debe tener unas incisiones bien selladas con una buena hidratación o la justa para que tenga un buen sellado y no haya una cámara que quede floja que permite que ese lente se mueva hacia adelante y rote. Y en tercer lugar, evaluar la relación que existe entre el eje axial del ojo y el saco capsular. No es lo mismo implantar un lente tórico en un ojo que tenga un eje axial de 23 o 24 milímetros o en uno que tenga 26 o más milímetros. Porque sabemos que mientras más grande el ojo, más grande va a ser el saco capsular y por lo tanto puede ese lente rotar dentro del ojo. En estos días, en el foro de conexión al AXA, se hizo una pregunta muy buena de parte de la doctora Bruna Ventura y donde hubo muchas respuestas sobre qué se hacía en esos ojos con eje axial largo para poder evitar o tratar de disminuir la posibilidad de rotación. El consenso en la mayoría es de que cuando hay un ojo de más de 26 milímetros, nosotros implantamos un anillo de tensión capsular porque eso hace que las ápticas puedan rozar con ese anillo a nivel del ecuador y eso les sirve como de freno, aparte de que la cápsula posterior está más distendida y esa adherencia con el lente y la cápsula también se hace más efectiva, pero sobre todo es sobre el hecho del roce de las ápticas a nivel del ecuador con ese anillo de tensión capsular. Dicho todo lo otro mencionado previamente, ¿qué resultados yo les puedo mencionar con respecto a mi experiencia personal? Miren, en marzo de 2016 yo hice una revisión de cuántos lentes tóricos me quedaban dentro, qué porcentaje de los lentes tóricos me habían quedado con un astigmatismo refractivo residual postquirúrgico de más o menos 0.5 dioptrías. Hasta ese momento, yo utilizaba un calculador tórico que no tomaba en cuenta la cara posterior de la córnea. Y ahí el 83% de los casos me quedaban con ese valor de astigmatismo refractivo residual. A partir de ese mes, yo empecé a utilizar el calculador tórico de Barrett
que sí utiliza en su cálculo de nomograma el astigmatismo de la cara posterior. 2 años después, ¿sí? Arnaldo, justo ahí, mira, como hay varias preguntas y se te van a acumular toditas, la gente está efervesciente con tu charla, ¿ya? Entonces, si quieres hacer una pregunta justamente en la cuestión de cálculo, que hay varios que están preguntando, ¿sí? Y también aprovecho porque Lupita tiene que salir para otro seminario y para que pueda darnos algún comentario. Lupe, a ver, abre tu micrófono, por favor. Vicente, a ver si puedes, ábrele a Lupita. Ahí Ahí me está. escuchan. Listo, Lupita, te escuchamos. Felicidades porque es una excelente presentación, pero yo me voy a tener que retirar y nada más dar algunos tips o perlas importantes. Yo también he sido una gran creadora en el lente tórico y decir un poco lo que dice el doctor Osher. No puedes tú corregir solo la esfera en un lente intraocular si también tienes el cilindro. Y es como si en unas gafas a un paciente nada más le corriges la esfera y le dejas el cilindro volando. Desde las mediciones, desde el autorrefractómetro, yo creo que es importante tener 3 mediciones que sean iguales, por lo menos 3. Fíjense, desde un aparato tan básico como el autorrefractoqueratómetro que todos usamos. Segundo, cuando ponemos las marcas de lente, creo que es importantísimo del eje poner superior e inferior, ya que en ocasiones la pupila se nos puede cerrar y nos quedamos viendo solamente una de las marcas y es importante tener las dos para tener la referencia, tanto superior como inferior, si se presentara miosis. Otra cosa que ahora yo he visto y que ya está publicada es, además de que yo si pongo una sutura, yo prefiero cerrar herméticamente el ojo con una sutura que la puedo quitar a los 4, 5 o 10 días, es pedirle al paciente que no rote la cabeza las primeras 36 a 48 horas en forma agresiva, específicamente cuando se lava la cabeza. Hacerlo suavemente, ya que la mayor porcentaje de rotación de lentes es entre las 24 y las 36 horas, independientemente de que hagamos el ABC de los lentes tóricos. Entonces, si ustedes le piden a su paciente que se quede quietecito de la cabeza, van a ver que es mucho menos la rotación que van a tener a largo plazo. Y bueno, tú lo acabas de decir, lo del anillo de tensión capsular, cuando las bolsas sean muy grandes. Eso es todo y adelante y muchas gracias por permitirme. Muchas gracias, Lupita. Muy buenos tips. Gracias, Lupita. Bueno, los tips. Mira, Arnaldo, en el cálculo, la gente a una pregunta. ¿Por qué, primero, dicen, ¿por qué no directamente el Pentacam? ¿Por qué esperas tú, si hay alguna duda, entrar al Pentacam o no lo utilizas el Pentacam? Fue una pregunta ahí de la gente. Mira, el Pentacam yo lo utilizo, pero de elección no lo utilizo mucho porque de los instrumentos que yo, del OPD, el Varian y el IOL Master 700, el que más se me separa siempre en cuanto a la coincidencia es el Pentacam. Entonces no lo uso de manera regular. Okay. Pero el Pentacam es un instrumento excelente y el que lo usa pues es uno de los mejores instrumentos que hay, o sea que no hay ninguna contraindicación para no usarlo. Ya, otra pregunta, Cristina Rivera habla del si experiencia del uso con el eye tracing como herramienta para toma de decisión de colocar un lente tórico o no, ¿lo utilizas? El eye trace es un instrumento buenísimo, yo no lo tengo. Pero hay una de las cosas más buenas y útiles que tiene el eye trace es que te va a medir el astigmatismo interno y que tú luego en el postquirúrgico puedes tener la medida del eye trace que te va a decir exactamente dónde quedó colocado y si no te quedó colocado bien te va a decir los grados de rotación que tú debes hacer para ponerlo en posición ideal. O sea que el eye trace, el que lo tiene, es uno de los instrumentos ideales también para los lentes tóricos. Sí. ¿Puedo hacer un comentario? Sí. Miguel, dale, por favor. ¿Qué tal? Es que aprovechando, es que nosotros tenemos el eye trace y yo lo uso de rutina junto con la Pentacam y junto con el IOL Master 700. Probablemente desde el punto de vista de la definición del astigmatismo, confío más en el IOL Master 700 y la Pentacam, más que en el eye trace.
el eye trace tiene sus ventajas, como dijo Arnaldo, sobre todo para determinar en el postoperatorio cuánto nos rotó el astigmatismo, lo dice muy bien, y si rotó el lente intraocular, cuánto tenemos que regresarlo a su lugar en caso de que haya rotado. Pero de preferencia me baso más en los otros dos, a pesar de que comparto con los tres, y con el autorrefractómetro en las mediciones del astigmatismo. Pero me dan más confianza y el Master 700 y la Pentacam que en el eye trace en la relación a la medición de la magnitud del astigmatismo. Ojo, y el que tiene, por ejemplo, un OPD, que es un aberrómetro, sí, también vamos a tener la medida del astigmatismo interno y tiene una capacidad de luego uno medir con una foto infrarroja dónde quedó colocado, y nosotros podemos también ver cuánto es la diferencia que hay de rotación, si hubo rotación o no con respecto al eje de implantación. Yo creo que diferentes equipos van a dar diferentes informaciones de utilidad. Y Miguel lo ha aclarado también muy bien. Sí, sí está también ahí José Miguel Varas, justo también hacer un comentario, hay una pregunta para él, y de ahí con Noé. Yo te hago un pequeño comentario. Nosotros, o sea, la suerte que hay varios juguetes ahí en el instituto, está el eye tracer también y el OPD3. El OPD3 siempre lo utilizamos en lentes tóricos en el postoperatorio, como tú mismo mencionas, el match de poder ver la topografía con match del lente intraocular y ver la aberración interna del lente es excepcional, ¿sí? Exacto. En el Pentacam, justamente en la nueva versión que está entrando, ¿ya? Le adicionan también la aberración total del ojo y la aberración interna y una cámara infrarroja para hacer justamente la toma interna del lente y hacer el match también topográfico. Ese es el nuevo modelo que van a sacar. El problema es ese, que no es que en tu Pentacam normal ya es un upgrade, no. Parece que vas a tener que comprar el nuevo modelo porque es una nueva cámara, así que así no van a estar sacando plata de rato en rato, ¿sí? Oye, Arnaldo, una pregunta, con relación, me dices, con el Legal Master estás contento, sí, el 700 en este caso, y con el TK, y como tú bien has dicho, está asumiendo, ¿sí? No es que está midiendo en realidad la curvatura posterior, ¿ya? Así es. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué no utilizas, si tienes por ejemplo el Galileo o el Pentacam, la curvatura posterior real y calculas con un valor real? ¿Cuál es, o pasarlo donde Flickr, por ejemplo, al Panacea? ¿Cuál es la razón? Mira, la razón es, ya eso fue publicado, como yo te enseñaba, en la publicación de Rivero. Ellos compararon calculadores que calculadores que usaban el cálculo directo del astigmatismo que tú le mediste, y luego hicieron el cálculo con el Koch Abufalia y con el Barrett, que se basan en cálculos de análisis de regresión estadísticos de gran cantidad de población que te dan un valor asumido de astigmatismo corneal. Ellos vieron que esos resultados todavía eran mejores que los que medían el cálculo directamente del caso en particular de esa cara posterior. Entonces, hasta ahora, la única publicación que está diciendo que en el eye o el Master 700 con la tecnología de Swept Source han logrado un valor mejor es la que yo le enseñé. O sea que en el sentido general yo sigo usando el valor de la córnea posterior asumido. Ya, Lucho. Ahí justamente vamos. ¿Quién está por ahí? Lucho, ¿me oyes? José Miguel Varas. Ya está justo, José Miguel. Aquí estoy, mira. Ya, voy a aprovechar este momento porque lo que ha dicho Arnaldo es correcto. Y este comentario que voy a hacer lo voy a aprovechar ya que el mundo se está acabando, entonces no hay problema con el asunto de la cosa comercial. Entonces, uno nota naturalmente que las casas comerciales necesitan decirle al usuario, el instrumento A que yo vendo da una información que es buenísima, úsela, doctor. El fabricante B dice, yo también leo una medida de la cara posterior, doctor, úsela, que esa es la mejor. Y la casa C hace el mismo cuento. Pero lo que hemos logrado hasta este momento es que corregir el error de cálculo de un lente tórico está solucionado desde el punto de vista matemático en promedio, pero nosotros el problema es que no operamos gente promedio. Eso quiere decir que
todos los errores los podemos, el sesgo que tenemos de cálculo, lo podemos corregir y llevarlo a cero. Lo que no hemos podido mejorar es la dispersión. Quiere decir, hay unos que nos quedan en 0.25 y otros nos quedan en 0.50 y una cantidad menor en 0.75. Entonces, con el afán de disminuir la dispersión, es decir, de volver este escopetazo sobre la diana en una bala que dé justamente en el centro, he estado investigando otros factores adicionales, que es, por ejemplo, el tilt del lente intraocular. No diga nada, José Miguel, no diga nada, espérate. Entonces, no voy a decir mucho de eso. Luego tú lo dices cuando yo termine. Ah, bueno, porque no les voy a dañar el final de la película, pero a lo que vamos es que no tener, digamos, si uno cree que necesita el Pentacam o necesita el Galilei o estas cosas para tener mejores resultados en cirugía refractiva en ojos sanos, no, ahí estamos perdidos, eso no es cierto. El autorrefractor o la información que da el biómetro es suficiente. Sin embargo, yo siempre recomiendo usar tantas fuentes como sea posible para disminuir el problema del error, o sea, del error de la toma. Pero bueno, eso creo que, Lucho, si tú me dejas, hacemos otro día una cosa súper extensa de eso. Justo José Miguel va a dar una clase también de eso, pero en resumido, o sea, esto es importante, y más por la situación, yo creo que mal han dicho, muy bien han dicho eso, no estamos para estar comprando juguetes a cada rato, ¿sí? Y entonces mi pregunta justo va para ustedes, o sea, a Miguel, a José Miguel, que está Noé por ahí, Arnaldo, en pocos segundos, dígame, si tuviera que coger un equipo para hacer muy buen cálculo de lente intraocular y estar cubierta en la gran mayoría de pacientes, ¿cuál le harían? Sí. Si tú dices uno, biómetro. Pues, pero porque la pregunta es tricky, es un experimento, ¿cómo se dice? Un thought experiment, ¿no? Digamos, claro. Un ejercicio. Entonces, en el ejercicio, si tú dices uno, biómetro. Yo también, si tú me dices a mí uno solo, yo te cogería el Iron Master 700. Iron Master 700 también, sí, con cada posibilidad. José Miguel, ¿tú también? Sí, un biómetro, sí. Ya, listo. Y no sé si Noé también estaba por ahí. Bueno, sí, un biómetro sería lo ideal y con las nuevas, con los nuevos equipos sería lo ideal. El tema, como dice José Miguel Vara, que cada casa te quiere vender el mejor equipo que le parece para ellos y muchas veces tenemos que tener en cuenta también quién hace las mediciones, ¿no? de los ojos que vamos a calcular. En preferencia, cuando yo tengo pacientes muy comprometidos y que son estos lentes tan especiales o que uno quiere tener un cálculo exacto, en general yo soy el que le voy a tomar la medida final al paciente porque uno va viendo y buscando esos detallecitos que son tan importantes como estuvo comentando Arnaldo, ¿no? Ya, y eso es muy buen comentario. Miren, ahorita, bueno, hicimos un trabajo que comparaba justamente EOL Master, Pentacam XL, Galilei G6 y no sé qué más. Bueno, otro equipo más. Bueno, conclusión, ninguna diferencia en la longitud axial en todos. Ninguna. ¿tá? Entonces yo ahí voy, ¿no? Si voy a comprar uno solo, ¿sí? Escucha, si puedo ver córnea también, ¿por qué en un tomógrafo? ¿Ya? En este caso, ya sea Galilei o el Pentacam, que fue con el estudio, ¿sí? Pero el segundo parte del trabajo que justamente lo hizo María Alejandra, que ya lo aceptaron en publicación para Journal Cataract Refractive, era justamente qué tan bien pasan estos biómetros en cataratas duras, ¿sí? Y ahí, quien se lo llevó de encuentro a todos fue el EOL Master 700. Así es. Entonces, eso es quizás un buen punto por la que ustedes están escogiendo justamente la biometría. Esa es una de las ventajas. Así es. Sí. ¿Ya? Entonces, seguimos hablando. Okay. Bien, tomando en cuenta, yo hice en el 2016, en marzo, una revisión y en ese momento yo usaba el calculador tórico que tenía la fórmula Holloway 2. No, esa fórmula sí tomaba en cuenta el effective left position, pero no tomaba en cuenta el astigmatismo de la cara posterior. Y yo lograba un 83% de los ojos dentro de más o menos 0.5 dioptrías de astigmatismo refractivo postquirúrgico. Muy bien. Se me congeló la imagen. Bueno, en el año 2018, yo ya había tenido, utilizando entonces desde 2016 a 2018, el Barrett, que sí asume el astigmatismo de la cara posterior, y había pasado de un 83
a un 94% de los ojos dentro de más o menos 0.5 dioptría de astigmatismo refractivo residual. El año pasado empecé entonces con la aberrometría intraoperatoria. Y yo quiero hacer un stop aquí. Yo tengo la gran ventaja de tener un amigo que se llama José Miguel Varas. José Miguel Varas es un gran médico, cirujano y gran matemático. Yo tuve la gran suerte de que él me hizo el cálculo de mi astigmatismo inducido con valor centroide. Y en conversaciones con él durante muchas de esas épocas estuvimos hablando, pero José Miguel, yo tengo unos resultados tan buenos y yo no sé lo del hora. Estuve en una conferencia en España con un gran amigo que me dice que lo que yo voy a lograr es reducir el rango, aunque no el promedio. Bueno, al fin y al cabo me resistí hasta el final y por la curiosidad dije, bueno, la curiosidad me ha hecho muchas veces cometer errores de mucho dinero y este fue uno de ellos. Conseguí la aberrometría y en la actualidad mis valores con Barrett todavía siguen siendo mejores que lo que me permite el aberrómetro. La última medida que hice fue 95% con Barrett y 92% con el aberrómetro van a quedar dentro de más o menos 0.5 dioptrías. Y la agudeza visual postquirúrgica en esos pacientes es prácticamente la misma con ambas maneras de hacer el cálculo del lente tórico. Fíjense en este estudio, del año 2019 del Dr. Solomon, que él dice que el uso de las fórmulas actuales de cálculos de esfera y de lente tórico pueden ser lo suficientemente buenas para producir resultados visuales con los lentes tóricos que pueden ser tan buenos o mejores que la que logra la aberrometría intraoperatoria. Y miren este otro trabajo de Davison que en Clinical Ophthalmology, que dice que es un beneficio relativo la aberrometría intraoperatoria cuando se comparan con el calculador tórico de Barrett. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el que no quiere ponerse la vida, complicársela para hacer los cálculos con los calculadores, dice, mira, eso es demasiado para mí, no quiero saber de eso, bueno, pues entonces se compra una aberrometría intraoperatoria. Pero el que ya hace sus cálculos con sus calculadores tóricos, no es necesario accesar a esa tecnología y el costo que ello implica porque va a obtener resultados prácticamente iguales. Todo lo que yo les he comentado hasta ahora, también lo pueden leer en este trabajo en el que participamos 20 médicos latinoamericanos. Uno de ellos, uno de ellos es la esposa de Lucho Scaff, de Lucho Izquierdo, y ahí también está José Miguel y David Flicker, entre otros, Lupita Fernández y muchos otros amigos, y ese fue un trabajo coordinado y dirigido por la doctora Jimena Núñez, de Colombia. Y ahí está todo un resumen importantísimo de todas las informaciones que le hemos dado más o menos en esta charla. Y esa es una publicación que ha sido bajada de PubMed, lo vimos en el otro día, más de 10.000 bajadas. O sea que una de las lecturas de mayor consumo que ha habido de esta publicación. Ahora, ¿cuál es el futuro? Lo que decía José Miguel. ¿Cómo podemos aumentar un escalón más la precisión en el cálculo de estos lentes intraoculares? Bueno, con el SwepSource se vio que los cristalinos tienen un grado de inclinación de manera fisiológica y que normalmente el lado nasal puede estar un poquito más anterior que el lado temporal, aproximadamente unos 3.5 grados en promedio. Y eso induce un astigmatismo refractivo contra la regla. Y por lo tanto, una de las cosas que se va a hacer en el futuro es que los calculadores ya van a empezar a considerar cuál es la inclinación o el tilt que tiene el cristalino de ese paciente que se va a operar para incluirlo en su nomograma y mejorar todavía el resultado
de ese astigmatismo refractivo postquirúrgico residual. En conclusión, al momento de pensar en los lentes tóricos, tenemos que saber que es un lente que le va a dar mejor agudeza visual y calidad de visión al paciente y mucha satisfacción. Por lo tanto, usted piensa que el dinero es un problema, por lo menos déselo a conocer para que el paciente tenga el derecho a elegir. Yo creo que es una indicación. Entonces, descarte los pacientes que tengan alteraciones de la superficie corneal, realice medidas queratométricas buenas y fiables y con más de un aparato, emplee el valor queratométrico promedio y que coincidan todas las medidas en los rangos que ya les comenté, usar un valor centroide para el astigmatismo inducido, emplear calculadores tóricos que incluyan en su nomograma el astigmatismo de la cara posterior y realizar una técnica quirúrgica buena y fina. Muchas gracias y ahora quedamos abiertos a las discusiones. Gracias, Arnaldo. Y entonces, mira, aquí yo quiero aprovecharlo al matemático que está por ahí. José Miguel, mira, Anfor, comenzamos con las preguntas, ¿sí? Y ayúdanos ahí, Miguel, Noé. Mira, una de las preguntas es, para el valor centroide, ¿sí? ¿Qué forma o equipo lo utilizas? O sea, quizás aquí la pregunta es, ¿qué haces? O sea, ¿cómo calculas el valor centroide? O explícanos un poquito qué es centroide. A ver si la abrimos. Vicente, por favor, ¿le puedes abrir Acá. al otro José Miguel Varas? Sí, explícanos un poquito, ¿qué es el centroide? Porque hay una pregunta ahí, creo que es interesante, mucha gente no conoce qué es eso. Y díganos. Como el astigmatismo no se puede calcular solamente en la magnitud. Entonces, lo más fácil es explicar, hay dos pacientes en mi lista, por ejemplo. Un paciente tiene una dioptría con la regla, o sea, una dioptría a 0 grados, y el otro paciente tiene una dioptría a 90 grados. Entonces, si uno saca el promedio, dice, el astigmatismo promedio es una dioptría en estos dos casos. Pero en la realidad, el promedio de estos dos, o la media, si uno quiere ser más exacto, es 0, porque están en direcciones opuestas. Entonces, cuando uno dice, yo quiero buscar mi centroide, tiene que hacerlo de manera geométrica, es decir, visual. Se puede hacer analítica, claro, pero es que es más fácil verlo cuando uno lo dibuja en un plano. Entonces, el centro de todos esos puntitos dentro del mapa de astigmatismo alrededor del plano cartesiano, el centro geométrico de todos esos puntos se llama centroide. Y ese número se puede convertir al valor que nosotros queremos usar en los calculadores. De ahí sale mi astigmatismo inducido es 0.1, 0.08 a tal distancia. El gran problema que tienen ¿cómo se llama? Que de pronto lo muestro acá. Voy a robarme la pantalla un instante, ¿te parece? Sí. Puede interesarte ese concepto. No puedo. A ver, tendría que dejar de compartir. Listo, ya está listo. ¿Ya puedo? Sí, ya puedes. Sí, Vicente es el jefe de la mafia aquí. Él es el que te deja abrir o no. Exactamente. Ahí estamos. Ahora voy a poner esto aquí y lo pongo en grande. Ok, yo creo que pueden ver en la pantalla. ¿La están viendo el gráfico grande? Sí. El que es uno solo, ¿verdad? Se ve bien. Sí. Exacto. Aquí hay un punto rojo, ¿verdad? Sí. Este punto rojo que está allí es el que representa el famoso centroide, que no es más que la mitad de todo este gran serie de puntos que están aquí, ¿ok? Este de aquí es el centroide. Y como ustedes pueden ver, el CIA del doctor Varas de 50 casos que analizó para un estudio que quiso mostrar hace un momento, resulta que esta es la inducción que él tiene. Es poquitita. Pero fíjense, este caso de acá es grande, el astigmatismo inducido. Y el de acá es grande, y el de acá es grande, y el de acá es grande. Y él usa la misma incisión en el mismo sitio y estos todos son del mismo ojo. No es que es el derecho contra el izquierdo, no sé qué. No, es el mismo ojo, el mismo cirujano. ¿Por qué? Porque hay ojos que son más grandes, hay ojos que son más pequeños, hay ojos de personas más jóvenes, hay ojos de personas mayores y todos tienen cambios distintos. Estas medidas son al mes de operados, pero hay pacientes que al mes todavía pueden tener un poquito de edema que redunde en un astigmatismo. Pero para los cálculos lo tenemos solucionado. Es virtualmente 0, ¿de acuerdo? Este es el famoso centroide.
Y esta línea roja que está alrededor es una desviación estándar. Quiere decir que aquí, dentro de esta zona roja, va a estar más o menos el 60 y... ¿Cuánto es que es una desviación estándar? 63, 67%. Ya no me acuerdo. Pero bueno, lo de menos. Una desviación estándar. Quiere decir, 2/3 de la población están metidos dentro de este sitio. Mi afán, tanto en los cálculos como en el centroide, en el astigmatismo inducido quirúrgicamente, es que ojalá que yo no indujera nada. Entonces, cuando uno dice ahí por los congresos, cuando le pregunta, ¿y tú cuánto induces? Yo 0 punto no sé cuánto. ¡Wow! ¡Qué bestia! Lo que pasa es que este punto de acá matemáticamente se compensa con el punto que está aquí abajo. Entonces, estos 2 puntos se vuelven 0. Y cuando se suma todo, ¡pum!, sale ese número. Así que voy a quitarme, que estaba robando acá la pantalla. Listo, ahí se las devuelvo. Perfecto. Y un comentario justo con relación a eso. Cada vez, o sea, la gente que hace catarata y que quiere, sabe que presentar sus resultados con astigmatismos, por supuesto, ¿sí? No podemos ya estar midiendo de una manera normal. Tenemos que ya aprender conceptos como medidas de desviación polar, ¿no? Cartesiana, ¿sí? Y una manera fácil, ¿cómo pueden presentar ustedes, ¿sí? Es poniendo sus datos como siempre colocamos en el Excel, ¿ya? Pero pueden trasladar ese Excel a una herramienta que está dentro del ASCAR, que justamente es el Double Plot, que viene a ser justamente, es muy buena herramienta. Esa es una de las herramienta, tantas herramientas. Sí, una linda herramienta en el cual ustedes trasladan esos datos y va a salirle ya en diagrama un mapa en el cual hacia dónde está dirigido su astigmatismo, si hacia el lado a favor de la regla o contra la regla. El primero era el single, que era de Alpins, y luego ya Koch propuso justamente el double porque podemos ver hacia dónde se dirige su astigmatismo postoperatorio. Así que eso también les ayuda para los cálculos y presentaciones. Fórmulas. Estamos aquí con buena gente de fórmulas. Si tuvieran que escoger, porque yo no le voy a decir tampoco a la gente, ¿sabes qué? Hazme 7 fórmulas para ver un lente tórico. Ya vamos. Si tuvieras que escoger una fórmula en 5 segundos, Arnaldo, Roé, José Miguel, si está Miguel por ahí también, dime una fórmula, Arnaldo. Si tuvieras que escoger una, ya 2 te doy ya máximo. ¿Cuál utilizarías? Bueno, al día de hoy, si tuviera que escoger 2, yo cogería Barrett y el de varas, porque el calculador de varas me permite poner varias fuentes de keratometría. O sea que eso sería mis 2 elecciones. ¿Noé? Bueno, yo elegiría el primero en principal, el que estoy más acostumbrado a usar y me siento muy cómodo, es el calculador de Panacea y también de mi amigo José Miguel Varas. Es muy interesante por lo que marcaba Arnaldo, porque permite colocar varias medidas keratométricas y eso nos puede llegar a dar un poquito más de seguridad. Perfecto. Barrett también es muy bueno, pero no lo conozco. Así que... Listo, entonces tú vas al Panacea. Me gustaría decir que el Panacea me gusta a mí en córneas especiales. En córneas operado de LASIK o de cirugía refractiva previa, en pacientes que ya tengan queratocono. Ahí yo creo que Panacea es una de mis preferidas. Perfecto. José Miguel. Bueno, yo estoy sesgado. Entonces, mi segunda es Barrett y mi tercera es Kane. Perfecto, perfecto. Solamente una explicada, ¿sí? En el Barrett hay gente que me pregunta, ¿pero cuál? ¿El Barrett 2? ¿El Barrett True-K? Solamente para la gente cuando pregunta eso, el Barrett 2 lo utilizan en todos los casos, ¿sí? Normales, vamos a ponerlos así. El True-K lo van a utilizar en pacientes ya posoperados, ¿sí? Así que cuando hablen de eso, el Universal 2 yo creo que es la que mayoría utiliza en casos normales, ¿cierto? Y Nacho, no sé si estás por ahí, el doctor Mancini puede darnos algo, y Fernando también creo que lo vi por ahí. Fernando Aguilera. Es fantástica la clase del doctor Espaillat, muy buenísima, Arnaldo, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Creo que cubrió todos los aspectos de lo que se puede comentar sobre lentes tóricos, no hay mucho que agregar. Me encantó. Yo uso también la de Barrett como primera opción. Y, igual que Arnaldo, también la Panacea la guardo para las córneas difíciles, donde puedo sacar información del Pentacam y cargar en el Panacea todos los datos de la cara posterior, de la felicidad, etc.
y la verdad que estoy muy contento con los resultados. Sí, sí, igualmente también. Excelente. Y Fernando Aguilera, no te me duermas. No. A ver, ya, dime. Mira, para la pregunta, para tóricos en específico, el Barrett tórico, como número 1 y segundo Panacea. Y Panacea, aunque me da prácticamente lo mismo, y en casos complejos, como dijo Arnaldo, en realidad el rellenar todos los datos y estarle moviendo ahí con el cursor es más cansado. Por eso yo creo que la mayoría lo usamos menos. Esa es la realidad. Es una cuestión ahí técnica, ¿no? No es como nada más escribir números. Tú has tocado un punto muy importante, Fernando, y es que mucha gente busca estos calculadores como el de David, inclusive como el mío, cuando dicen, tengo este caso dificilísimo, entonces voy a consultar el oráculo, entonces voy a meter un montón de datos y a ver qué me da. Le digo, no, yo estoy seguro, bueno, no sé si David está por aquí, pero digamos, el principio general de las fórmulas es para el uso del día a día. Pero claro, si pasar la información a otra plataforma manualmente, cuando tienes una sesión larga, pues a algunas personas les puede ser impráctico. Pero la lástima es que yo creo que estos calculadores que son de primera no se usan rutinariamente por esa razón. Entonces, no hay tanto contacto del día a día. Imagínate una sesión de 30 ojos y 30 al segundo estás molido. Así que... Ahí, José Miguel, ahí diste en el clavo, diste un punto muy importante, porque si uno realmente quiere tener una muy buena medida y no está acostumbrado a usar la fórmula, te puede inducir a un error. Sí. Entonces uno tiene que estar muy familiarizado con la fórmula y la debe utilizar no solamente por ahí en esos casos aislados y muy complejos. Es una fórmula que uno la tiene que tener muy en vista y saber los pequeños detalles. Por eso estoy de acuerdo contigo que hay que usar estas fórmulas de rutina. Y eso contesta la pregunta que siempre se hacen en estos foros. Por ahí, no la he visto, pero seguro que está. Y dice, doctor, ¿desde cuánto astigmatismo usted pondría un lente tórico? Le digo, no sé, tiene primero que calcularlo y luego mire el residual. Es casi como que uno le digan, ¿cuántas veces usted pone el lente de 23 dioptrías? Y yo, no sé, tengo que calcularlo y ver si a ese paciente le conviene un lente de 23 dioptrías. Entonces, todos hay que calcularlos y luego uno juega con el residual. Así que lo de la queratometría, como la palabra astigmatismo, lleva a la confusión, porque las personas quieren llevarse una cantidad absoluta y no la que realmente es que se debe corregir, que es la que está hecha después del cálculo, el residuo. Arnaldo, tengo una pregunta, ¿se puede? Sí, claro. Mira, Arnaldo, en lo que presentaste sobre Barrett, tú durante el uso de la fórmula de Barrett usas el calculador para sacar la media de 3 máquinas diferentes, 3 mediciones diferentes, o nada más te vas con la de tu biómetro, por decirlo de alguna forma, porque en la charla del otro día, perdón, donde estuvo Douglas Koch, él decía que él no estaba utilizando la medición de 3 cosas diferentes, que él estaba usando nada más una de la cara anterior y para no estar mezclando tantos números y tantas variables. No sé cuál es tu opinión. Me quedó esa duda ahí contigo. Nosotros le ponemos las 3 queratometrías. Ponemos la del OPD, la del IOL Master y la del Varian, el queratómetro del Varian. Porque esa es la ventaja, que ella misma va a generar luego el promedio de ellas. Estando siempre dentro de más o menos 0.5 dioptrías, que no haya una diferencia mayor ahí en magnitud, ni haya una diferencia mayor de 10 grados de eje. Y la verdad es que los resultados me hablan solos. O sea, si yo haciéndolo así me va bien, es un patrón que hemos mantenido. Sí, la pregunta va encaminada a otra rama, que es que veo que no usas el Pentacam, porque como todos hemos visto, los valores del Pentacam siempre están desfasados en los valores queratométricos con el resto de las mediciones. ¿Alguien está en desacuerdo con eso? Yo estoy de acuerdo 100%. Por eso en la reunión que tuvimos en Colombia, cuando se hizo el consenso latinoamericano, el 99% dijeron que usaban el Pentacam. Yo fui el único que dije que yo lo usaba en algunos casos
para lo que era la medida del lente tórico. Okay. Yo tampoco lo gusto. ¿Está por aquí? Quería hacer un comentario, si me lo permite. Por favor, claro que sí. Doctor Espaillat, felicito esa presentación excelente. Y yo quería ahora irme a un lado de la parte matemática, Nani. El tema es el siguiente. Hicimos un estudio, Rafael Félix y yo, de una plataforma de lente tórico en el que medía 13 milímetros comparándolo a una plataforma de 13.5 y medíamos la posición de la lente en el quirófano, luego al primer día de la cirugía, a la semana, y luego le dábamos seguimiento por 6 meses. El tema es que descubrimos varias cosas que son pertinentes a tu presentación y afortunadamente el centroide que mostró José Miguel confirma lo que descubrimos, y era que los lentes que poníamos en la posición vertical o oblicua eran los que más se rotaban. Así es. Que es una cosa que uno nunca contempla, pero así como el blanco a blanco es más largo en el eje horizontal, el surco es más largo en el eje vertical. O sea que cuando estás en el oblicuo o si estás vertical, pues ha de tener, como si fuera el diapasón del piano, más tendencia a rotar en una dirección u otra. Lo otro es que el diámetro más ancho obviamente es más estable, y esto significativamente, estadísticamente significativo, la diferencia con aquellos que tenían el diámetro más pequeño. Y entonces ahí viene la pregunta, ¿por qué no existen para diámetros anchos, es decir, ojos, digamos, de más de 26 milímetros, una lente un poco más grande que aquellos que tienen menos de 26 milímetros? Lo segundo es, en eso del tamaño, que parece ser que lo que atrapa el lente es el material que se adosa a la cápsula posterior. Y poniéndole asperezas a las ápticas, que era parte del diseño que estábamos investigando, fijaba mejor al lente. Es decir, en vez de ser algo resbaloso, como mencionaste con el viscoelástico, esa aspereza hacía que el áptica y la plataforma en sí se adheriera de una mejor forma a la cápsula posterior. Y yo creo que en el futuro van a tener que modificar esas cosas, porque para llevarlo del 94 al 100%, obviamente ya no es matemático. Tiene que haber algo que sobrepasa lo matemático. Aparte de que no podemos escoger dioptrías más que en saltos de media dioptría. Eso de por sí es una limitante importante. Y es curioso también en tu estadística que los lentes de mucho astigmatismo, los T8, tenían mejores resultados que quizás los T2 y los T3. Y la razón es que yo creo que uno le pone más atención al punto de fijación. Entonces, oigan este detalle. Si yo lleno la cámara anterior y la pongo duro, es decir, aumento la presión, abro la cápsula y quiere decir que yo voy a tener más probabilidad de rotación de la lente dentro del saco capsular. Si por el contrario yo la dejo descomprimida, es decir, blanda, pues se colapsa la cápsula anterior sobre la posterior y es probable que esto fije mejor la lente. Yo he tratado también con el uso de mióticos, ver si mantengo mejor la posición y no obtuve resultados. Eran comentarios técnicos que yo creo que ayudan a lo que... Yo creo que todos los comentarios son muy buenos. Todos los comentarios son muy buenos, Juan. Yo leí un trabajo que efectivamente confirma lo que tú estás diciendo, y sobre todo en los ojos largos, en los ojos que tienen más de 26, los que más rotaron fueron los que tenían astigmatismo con la regla, o sea, vertical. Eso eran los que realmente tenían, y los oblicuos, como tú estás muy bien diciendo. Y el hecho de que haya un roce, una superficie que sea en las ápticas, que permita un roce rascado que fije, es buenísimo. Y por eso el anillo de tensión capsular teóricamente ayuda a ese roce y a distender la cápsula para que haya una adherencia del material. Si el lente es hidrofóbico, va a tener mayor adherencia con la cápsula posterior. Y eso confirma también lo que tú estás diciendo de lo de la adherencia. Hay una parte que, o sea, yo concuerdo con todos los comentarios. Yo en cuanto a lo de la cámara anterior, también sí coincido contigo en que no debe estar muy distendida para que ese lente entonces no se tienda a rotar, pero yo lo dejaría normotenso, no demasiado blandito, porque ahí entonces tiende a moverse un poco en sentido anterior y rotar. Yo lo dejaría normotenso, esa sería mi opinión, pero todos tus comentarios fueron muy apropiados y buenos.
Sí, justo, y coincido ahí con Juan una cosa, ya claro, ahí ya no viene la parte matemática, sí, y coincido con Juan en eso. Hay dos papers también en el Journal of Cataract Refractive. Uno de ellos lo que menciona es justamente un estudio muy bonito y que colocan el lente tórico. Al día siguiente ven al mismo paciente, dilatan, comparan la posición y ven que efectivamente está en la posición correcta. Pero un 12% de todos los ojos a la semana ya no. Es decir, que hagamos lo que hagamos, por el mismo hecho... Bueno, si lo ven a los 3 días ya no. Sí, eso es lo interesante. Entonces, quizás hay algo que estamos perdiendo y eso puede ser el tamaño que tú dices, Juan, ¿sí? Y también quizás la ubicación, ¿estamos? Y el segundo punto era del mismo, en otro trabajo más, es lo que se mostraba, es de que cuando ustedes, o sea, ya dijimos, ok, colocamos el lente, esperamos los 3 días, por alguna razón no sabemos cuál, hay algunos lentes que rotan o no. Ya quizás la razón serían estos ojos grandes, quizás la razón son que la posición en la cual va a rotar más, ¿sí? Pero también lo que me llama la atención es de que un grupo de pacientes, ¿vamos? Esa rotación, sin importar que eran miopes, se hacía, y así también con colocación de anillo intracapsular, el anillo de tensión capsular. Entonces, no es que el anillo retenga el lente en realidad, yo creo que el anillo también me está evitando cierta fibrosis, porque me está evitando justamente la migración de las células epiteliales de alguna manera. No sé. Yo no he visto un trabajo que mejore al 100% por posición de anillo. Yo tengo una pregunta para los panelistas. ¿Quiénes de ustedes pulen o no pulen la cápsula en su totalidad? O sea, la dejan limpia al 100%. Mira, yo la cara, la cápsula posterior la limpio 100%, pero en los lentes tóricos sobre todo, la parte posterior de la cara anterior no la pulo precisamente para que haya rápidamente una fibrosis con la posterior y me ayuda a fijar el lente más rápido. Lo mismo, Arnaldo. Igual. Muy bien la cápsula posterior y la anterior dejarla para que fibrose más rápidamente. Arnaldo, volviendo a lo de la rotación, si me permiten. Soy Fernando. Mira. Sí, claro, Fernando, claro. Independientemente de los factores intraoperatorios, cómo lo colocan, anillo, etcétera. No se me olvida una charla de hace 3 años de Akahochi, que es de los hombres que más ponen tóricos en el mundo, en Japón. Entonces, él hablaba sobre los factores, obviamente, transoperatorios, pero sobre todo en el posoperatorio inmediato. Entonces, él le parcha los ojos a los pacientes en el posoperatorio inmediato, cosa que es algo que jamás se ve, sobre todo porque viajan en metro. Y al viajar en metro, están moviendo su vista siguiendo los movimientos acádicos. Y él empezó a ver que si a los pacientes les tapaba los ojos en el trayecto de su cirugía a su casa y obligándolos a que no usaran el metro, o si lo usaban, se taparan los ojos, esos pacientes se les rotaron menos. Entonces él infería que los movimientos acádicos o cambios de posición durante las primeras horas del posoperatorio eran un factor que no tomábamos en cuenta. Entonces es algo anecdótico que yo cuando lo vi hace 3 años dije, este japonés ya se volvió frutilupis, ¿verdad? Ya se le fue la onda, y resulta que no, que parece que es un factor importante el posoperatorio inmediato. No sé qué experiencia tienen ustedes. Mira, Fernando, yo a Fernando, honestamente nunca le digo a los pacientes eso, pero eso concuerda con lo que dijo anteriormente Lupita antes de salirse. No sacó la cabeza, claro. Que había aprendido de Osher, de decirle a los pacientes que se movieran lo mínimo la cabeza durante 72 horas para evitar que roten. O sea, que eso va en concordancia con lo que tú estás diciendo también. Puede ser. ¿Puedo contar una anécdota? El año pasado, ya cerca de fin de año, vino un paciente del extranjero y lo operé de catarata con lente tórico. Y yo operé los jueves. El viernes veía perfecto y vino el lunes anterior a que se opere el segundo ojo, que se operaba el siguiente jueves, y el lente estaba justo a 90 grados de donde yo lo había puesto. Pero justo a 90 grados. Y Ignacio, ¿qué axial tenía y en qué tipo de astigmatismo era? ¿Era con la regla, contra la regla? No me puedo acordar, eso es lo malo. No quiero inventar, pero yo lo mandé a Faco Extrema
y mandé fotos incluso, y me decían, no, te tenés que haber confundido. O sea, era un T3, una cosa así. Y yo no lo había controlado el viernes, me lo había controlado un fellow, entonces, pero el paciente me decía, no, yo el viernes veía bien, sábado también, y ya el domingo no. Y lo dilaté y está justo a 90 grados. Yo digo, me debo haber confundido, fui a ver el video, qué sé yo, y no lo habían puesto bien. Entonces, Pues bueno, sería interesante, revísate el historial médico de ese paciente, a ver si era un eje axial largo. sí, me acuerdo que era un poco miope. Y después prometo revisarlo para la próxima charla que tengamos en estos días, porque me acuerdo del nombre. Pero mira, Ignacio, en la experiencia con el ICL, por lo que comentaba acerca del eje vertical versus el horizontal, eso pasaba. Y sobre todo con aquel paciente que se estruja el ojo. Claro, y yo le dije... ¿Te imaginas que el lente... Sí, continúa, Juan, sí. Imagina que el lente está en el eje horizontal, es decir, es una barra dentro de un círculo, se ancla, se enclava. Pero cuando está en el eje vertical hace el efecto pendular, hasta que busca su estabilidad, obviamente, en el oblicuo, en el horizontal, que fue lo que hizo el caso tuyo. Claro, pero por eso quería contar, la posición donde... siguiendo lo que decían de los movimientos, porque le acomodé el lente con una técnica entrando con una aguja 30G, sin viscoelástico, sin nada, lo roté despacito para no perder cámara, y cuando saqué la aguja mantuvo la cámara formada el lunes, y se mantuvo en posición correcta martes y miércoles, y el jueves le operé el segundo ojo, porque ya se venía fin de año, Navidad, todo. ¿Y quién nos dice? El segundo ojo le pedí por favor que no haga movimientos bruscos y no se rotó. ¿Por qué nos dice Nacho que el paciente se refregó el ojo durante la noche y uno las incisiones, si no le puso un punto, se pueden abrir y al perder por ahí un poco de cámara o algo que haya hecho que no se rote el lente, ¿no? Claro. Eso, ¿cuántas veces uno en un paciente que lo dejó hipertenso apenas 24 o 48 horas después le toca la paracentesis y la paracentesis se abre y uno le puede sacar líquido? Entonces eso también es muy importante, ¿no? Que claro, yo en general trato de darle Quiero decir cómo los cuidados del segundo ojo hicieron que seguramente no se rote y el primero sí. Por eso claro. El tema de no revolear la cabeza, no moverse, no fregarse. Sabemos, una cosa, sabemos que 30 grados de rotación del lente se pierde el 100% del efecto de la corrección de ese astigmatismo. ¿Ustedes a partir de cuántos grados de rotación permiten decidir, ¿saben qué? Lo meto a volver a recolocar ese lente? ¿Hasta cuánto están permitidos para ustedes individualmente? Bueno, yo te diría que yo me baso más en cuanto al astigmatismo residual refractivo que le queda después de la cirugía. Número uno. Y número dos, hay una cosa en medicina que se llama 20-20 refractivo y 20-20 feliz. Sí. Y ese paciente ve 20-30 porque le quedó 0,75 de astigmatismo y el hombre me dice que está feliz, ni loco entro yo a operar. No, pero ojo, o sea, el paciente llega y se veía mejor antes. Ah, no. Si ya te dice que veía mejor antes, muy probablemente esa sea una variación de casi 10 grados o más. O sea, hay estudios que han demostrado que 8%. Cuando hay 5 grados de rotación, no hay una manifestación clínica de importancia, a menos que sea un lente tórico muy alto. Pero si son lentes tóricos, un T3 o un T4, y está a menos de 5 grados, rara vez hay que tocarlo. Aquí enfrente tengo la lista. Un lente de una dioptría, si rota 30 grados, y está bien calculado y está solamente rotado, debería tener el peor escenario, serían más o menos 0.72 dioptrías. Y ¿Te gustaría compartirlo? Dejo de compartir la pantalla para que lo pases, que lo vean todos. Lo puedo. Eso es con 30 grados. Te lo voy a mostrar. ¿Con 30 grados no debería perder todo el poder? Sí. No, sí, pero por la magnitud puede ser irrelevante la esta. ¿Pueden ver la tabla? Sí, ¿verdad? Ajá, sí. Ok. Bueno, aquí me disculpan porque esto tiene aquí, bueno, el equivalente de la casa Alcon, el T, pero bueno, el poder está aquí. Entonces, si uno pone un lente de una dioptría y comete el error
de desviarlo 30 grados, pues estás perdiendo, ¿verdad? Mucho del poder que querías buscar. De hecho, el paciente te podría quedar con 0.72 de defecto máximo residual. Ahora, esto no produce una tan mala visión, pero 30 grados ya considera uno que vale la pena rotar esto. Sin embargo, en el otro extremo, el paciente que tiene un lente de 6 dioptrías, si se rota 4.5 grados, estamos hablando que esto viene a ser como la 9ª parte de esto, hace 0.66 dioptrías. Entonces, la respuesta es, ¿cuántos grados tiene? Pues, depende del lente, depende de qué tan rotado esté. Porque esta tabla más o menos le dice a uno que si tiene un T6 y tiene 8 grados, pues el paciente quizás no se queje por 3/4 de dioptría. El que se queja es 1. Así que esa responde la relación entre magnitud y rotación. Sí, no muy rara vez. Muy rara vez que 5 grados menos justifique cambio. José Miguel, Aramberri, ¿te acuerdas? Hizo esta tabla y él decía, por cada 10 grados pierdes el 33%. Exacto. Y ese 33% puede ser irrelevante en un lente de 1 dioptría en cuanto a la funcionalidad del paciente. Quiere decir, si el paciente tiene 6 dioptrías, es una brutalidad dejarle 15 grados. Entonces. Exactamente. Porque 15 grados acá realmente no, ahí sí la pérdida es muy grande. Claro. En cambio, acá hay que considerarlos más o menos a los, ¿qué será? Estos son los límites de tolerancia, pero si tiene 20 grados y el paciente se deja rotar el lente y tiene queja, pues bueno, se puede rotar, pero pues, son equivalentes. Esto es lo que quiero decir, es la equivalencia, no el porcentaje de... José, esto quiere decir que a más alto el astigmatismo que corriges, más preciso tienes que ser. Sí, claro. Y la razón de poner un montón de lentes de 1 dioptría, de 1 dioptría 50, es que nos da la oportunidad del ejercicio de ser precisos y familiarizarnos con el implante. Porque siempre, a ver, en este momento hay como 300 personas. ¿Cuántas personas están en el chat, en el Zoom? Un montón. Entonces, la oportunidad de poner lentes de baja gradación es que cualquier error en la manipulación es menos grave en el efecto óptico. Entonces puede darle la sensación de seguridad al cirujano. Pero el que comienza a poner lentes tóricos quiere ponerse el de 4 dioptrías, el de 5 dioptrías. Sí, tiene mucha razón. Entonces si se pifia en el de 5 dioptrías, pues va a estar triste y no va a estar muy contento. Entonces es eso. Yo les pregunto y les pongo una cuestión. Eso que hace José ahorita, José Miguel, te dice que a más astigmatismo que vayas a corregir, como tienes que ser más preciso, deberíamos usar más un anillo de tensión capsular. ¿Cómo? Es que yo creo que lo del anillo sobre todo, sí. o atrapar el lente para que no rote, juega más en los sacos más grandes y hay una relación directa entre la longitud axil y el diámetro del saco. Pero tú puedes poner los anillos, yo creo que nadie te va a decir que no, ¿verdad? Digamos, hay gente que lo pone a todo el mundo, hay gente que se lo pone... Hay gente que pone a todo el mundo y la tendencia europea es la poner anillos en casi todos los lentes premium y obviamente Oftec te recomienda a veces el Precision por lo que tiene su Ringer y todo eso, pero lo que tú dices, si yo quiero que no se mueva y no sabemos la longitud y no sabemos cómo se comporta dentro de una bolsa y necesitamos precisión sobre T5 para arriba, en el caso de un lente de Alcon, la teoría, sin tener evidencia, debería decir que sobre un T5, sobre un T6 deberíamos poner un anillo y el lente tiene menos probabilidad de rotar. Pablo, pero no tiene más probabilidad Arnaldo, de rotar por ser T5. Exacto. Pablo. No, Arnaldo, a ver, cuenta ahí porque Pablo, ya tenemos que cerrar y de paso también te lanzo una pregunta más que estaban haciendo muchos, ¿sí? Era, ¿desde qué grado de astigmatismo colocas un lente tórico? Ahí está. Dale. Bueno, si es contra la regla, todo astigmatismo contra la regla de 0.75 en adelante, yo lo coloco. Y si es con la regla, yo puedo manejar un astigmatismo de 1 dioptría con una incisión corneal superior. O sea, si es de más de 1 dioptría, de 1 en adelante, yo le pondría
un lente tórico, pero también hay que tomar en cuenta la edad. Por ejemplo, una persona de 55 años y que yo le vaya a operar, tiene un astigmatismo de 1 dioptría contra la regla, yo ese sencillamente hago una incisión corneal. Pero si tiene, por ejemplo, 75, 80 años, yo le pongo un lente tórico. ¿Por qué? Porque con la edad el astigmatismo va a irse contra la regla. Y entonces a una persona joven debemos esperar que se le vaya contra la regla, y por eso si le queda algo de residual no sería tan grave como si fuera a una persona de 75, 80, donde ya el cambio va a ser muy poco y por lo tanto ahí lo corrijo. No sé si me expliqué, es relativo. Sí. Y si es multifocal, más. Exactamente. Si es multifocal hay que ser muy preciso y entonces hay que considerar muchas cosas en ese sentido. Encontré mi caso, era un lente más 15, T3 por 63, estaba oblicuo. Ah, más 15. Eso significa que era muy miope. Miope y oblicuo. Esa es la razón. Por eso te giró. Claro. Interesante. Bueno, muchachos, estamos todos sabidos y miren, es un martes, ¿ah? Muchas gracias por la presentación. Arnaldo, ¿sabes qué? Mira, eso es lo bonito. Has creado muchas preguntas. La gente ha estado muy interesada, te ha seguido todo el rato. Así que lo que hacemos siempre es un gran aplauso, Arnaldo. Muchas gracias. Muchas gracias, Arnaldo. Buenísimo. A todos. Puedes comer pizza. Muchas gracias. Muchas gracias. No se olviden, el día de mañana va a estar con nosotros el doctor Francisco Sánchez con la charla de remodelación corneal. Yo también. Gracias a todos. Arnaldo, un abrazo. Muchas gracias. Ya. Listo. Remodelación corneal en queratocono. ¿Qué, cuándo y dónde? Mañana no se la vayan a perder. Hasta luego y gracias, Arnaldo. Chao con todos. Chao, Pablito, un abrazo.